de Dios. En otras palabras, lo que Dios dice en su palabra, hay dos partes de la palabra de Dios. Está la palabra escrita, que en el griego es la palabra logos, es su Biblia escrita tal como está. Y está la palabra inspirada del Espíritu. Esta palabra es inspirada del Espíritu, pero ya está escrita. Pero también hay palabra hablada por el Espíritu Santo en el momento, inspirada de parte de Dios. Dios puede tener una palabra profética en cualquier segundo en este mensaje. Dios puede tener una palabra específica para su vida. Usted puede estar leyendo la Biblia y de ahí un versículo de algo que pasó en el pasado le puede hablar algo a usted hoy. Cuando se fue a construir el templo allá en Miami, Dios dio un versículo bíblico de la viuda de Elías que decía que la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite menguará. Y esa fue la palabra. Basado en esa palabra se construyó un templo sin pedir un centavo prestado al mar. Dígame, ¿fue eso una rema de Dios para el momento? Eso fue una rema de Dios. Entonces el ministerio apostólico y profético cree la palabra de Dios. La Biblia habla de que Jesús sanó a los enfermos. ¿Cómo voy yo a decir que Jesús no sana hoy? Si Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y no solo eso, sino que dice, porque yo voy al Padre, mayores cosas haré. Entonces, si no estamos haciendo mayores cosas, ¿será que no estamos creyendo la palabra? Y la gente en los Estados Unidos, muchos dicen o piensan que ya no hay demonios, piensan que todos los demonios están en el África. Pues tengo noticias para ellos. Los demonios no están en el África, no están todos en el África, están por todos los Estados Unidos, están por todas partes, por gente que practique pecado y la iniquidad. Y hay gente diciendo que no hay demonios. Hay gente que dice que este es el infierno. Pues yo les cuento, el infierno es mucho peor. Nosotros creemos la palabra. Y la palabra dice que hay un lugar que se llama infierno. Y dice que ahí donde hay el crujir de dientes, dice donde el gusano siempre está ahí y donde el fuego nunca para. Yo creo que el dolor más grande que siente un ser humano es quemarse. No sé si usted alguna vez se ha quemado un dedito y usted está ahí por rato para que se le quite ese dolor. Un dedito. Y sin embargo Jesús usa eso para comparar el infierno. El ministerio apostólico y profético cree la palabra de Dios. En mucha denominación, y nuevamente no estoy diciendo, no quiero decir nada malo en contra de nadie, pero creen que cosas de la Biblia ya no son como dice la palabra. Entonces nosotros creemos la palabra de Dios y por tanto actuamos conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que si yo no tengo fe, yo no puedo agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no voy a ver la manifestación del reino de Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Entonces, yo tengo que ejercer fe, yo tengo que creer las cosas de Dios para ver resultados. El mundo dice, déjame verlo primero y entonces lo voy a creer. La iglesia no puede adoptar la posición del mundo, la iglesia no puede adoptar el método del mundo, sino que tiene que adoptar lo que dice la palabra de Dios. Hay mucho mundo metido en la iglesia, hay mucha mentalidad del mundo metida en la iglesia. Por eso Romanos 12:2 dice que tiene que transformar tu mente, tiene que renovar tu mente a través de la palabra. En una iglesia apostólica y profética, tu mente será renovada con la palabra revelada de Cristo para que tú puedas caminar no conforme al mundo, que ese es el sistema del diablo, sino conforme
en el sistema viejo, el vino viejo, vamos a decirlo, en el odre viejo, algunos pasaban a ser parte del odre nuevo, a recibir el vino nuevo, parte se quedaba en el odre viejo, no recibía el vino nuevo, la revelación nueva, y ese odre viejo se quedó así estancado y dejó de crecer. Entonces sale una nueva denominación. Martín Lutero dijo: la salvación es por fe y no es por obras. ¿Qué pasó? Algunos en la Iglesia Católica fueron con él y lo apoyaron. Otros dijeron no y hicieron una contrarreforma. Como resultado hubo la división de la Iglesia. Los que no siguieron la restauración de Dios se quedaron atrás. Luego después vinieron los bautistas, y los bautistas dicen que para ser salvo tú tienes que recibir a Jesús como Salvador y bautizarte. ¿Sabe que los mataron por eso? Ustedes y yo nos hubieran matado fritos en ese tiempo. Y tuvo que venir, Dios restauró esa verdad. Vino persecución de parte de la iglesia, pero entonces salió otra denominación. Y cada vez que Dios ha ido restaurando, siempre ha habido una división, porque hay quienes no quieren irse con la revelación de Dios. Toque al vecino y dígale: despiértate, la revelación de Dios te está hablando. Si usted está solito ahí, usted mismo dése la cabeza. Llegó el movimiento pentecostal carismático, por fin hasta eso formó otra denominación. Pero nosotros, si usted siempre está dispuesto a recibir la restauración de la iglesia que Cristo quiere hacer, usted siempre va a estar en el fluir de Dios, usted siempre va a estar como ese vino nuevo. Así que usted va a ver que va a haber controversia. Cuando se hable de liberación y no se ha practicado liberación en la iglesia, el diablo va a levantar no solamente a los brujos, sino a las otras iglesias que no creen en liberación, para atacar, para criticar, para hablar mal para decir: eso ya pasó. Van a decir: todos los demonios están en el África, yo no sé qué cuento le van a hacer. Pero los que estén flojos en este lugar van a escuchar y van a decir verdad y se los van a llevar. Cuando empiezan a hablar acerca de la oración de guerra espiritual, van a decir: pero ¿y dónde está eso de la guerra espiritual? Y van a cogerlo, si usted no está preparado en la palabra, y lo va a sacar. Va a traer chisme, va a traer contienda, va a traer mentira, le va a decir: hay cosas ahí ocultas o encubiertas. Cuidado, el que trabaja encubierto y el que dice acusaciones falsas se llama el diablo. Para tratar de sacar al que esté en duda. Si usted está en esta casa, usted párese firme y no deje que el diablo lo saque de donde Dios le ha puesto. Jesús lo ha puesto en un lugar. No es que usted escoge dónde va, Jesús lo pone. Siempre y cuando usted esté donde Jesús lo puso, usted va a dar fruto. Usted va a ser bendecido y Dios lo va a usar para hacer cosas grandes. Pero si usted se va de lugar en lugar, usted está vagabundo, nunca va a cumplir nada. Entonces vemos que una iglesia apostólica y profética va a ser controversial y altamente criticada. Nuestra iglesia ha sido altamente criticada. Si usted se pone en YouTube, va a oír que Maldonado es hasta pariente del diablo. Todo eso es mentira. Nada de eso me va a mover a mí. Yo lo conozco personalmente. Yo sé que eso son mentiras del diablo. El diablo le va a hablar. Mientras más grande la persona, más mentira el diablo va a tirar. Y la gente se pone en YouTube, cree lo que cualquier tonto dice a través del internet y se quiere ir de la iglesia. No deje que eso le pase a usted. No deje que el diablo lo arrastre y lo saque de su bendición. Eso es lo que el diablo quiere hacer, ser inteligente. Si usted tiene una pregunta, ¿por qué no le pregunta al pastor? Yo tenía discípulos, de mi red, yo tenía mis padres, tenían unos discípulos, y el hombre se fue a ser judío mesiánico. Vaya, un judío que recibe a Cristo es un judío mesiánico, que bueno, gloria a Dios. Pero allá en Miami hay algunos que están medio confusos, que no saben si va con la ley o si va con la gracia, si tiene que decirle Yeshua, si dicen Jesús, ya encuentra problemas. Entonces el hombre de repente se aparece con sombrerito, se aparece con aparato y ¿what? Yo le dije: si tú tenías una pregunta de doctrina, tú no tienes un mentor que es un anciano de la iglesia que tú le podías preguntar, tú no tienes un ministro
delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque si usted va a la guerra y usted está conectado con el enemigo, el enemigo tiene algo en usted por el cual usted puede salir un herido en la batalla. Cuando se aparece